Esa pulsera era de mi hija, dice el millonario al ver a la camarera. Ella no lo conoce. No recuerda nada. Pero lleva en la muñeca la única prueba de una hija desaparecida hace 20 años. Lo que empieza como una coincidencia, desentierra un pasado que muchos quisieron enterrar para siempre. ¿Le traigo otro café, señor?, preguntó la camarera con voz amable, interrumpiendo el murmullo tenue del restaurante. El hombre levantó la vista desde su portátil. Apenas había probado el desayuno. Vestía con elegancia, aunque sobria, como alguien acostumbrado a la riqueza pero ya cansado de ostentarla. Iba a responder con un simple no, gracias, cuando su mirada se clavó en la muñeca de ella. Una pulsera. No particularmente costosa. De cuentas pequeñas, algunas agrietadas por el tiempo. Pero él se quedó congelado. Respiró hondo, bajó lentamente la taza y la observó como si acabara de ver un fantasma. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó sin mover un músculo más que los labios. La camarera, incómoda, bajó la mirada hacia su muñeca. ¿La pulsera? No sé, es vieja. La tengo desde que era niña, creo. No recuerdo bien. Esa pulsera era de mi hija, dijo él, en voz baja, sin poder ocultar el temblor. Ella frunció el ceño, apartó un paso sin querer, como si la estuvieran acusando de algo. Disculpe, ¿su hija? No, eso no puede ser. Esta pulsera siempre fue mía, respondió, aunque la duda se asomó en su tono. El millonario se recostó lentamente contra el respaldo. Cerró los ojos. Imágenes lo golpeaban como látigos, la risa de una niña en un columpio, una voz chillona pidiendo otro cuento, y esa misma pulsera entrelazada entre deditos que no alcanzaban a abrocharla sin ayuda. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, abriendo los ojos con dificultad. Ella dudó, le costaba entender el rumbo de la conversación. Lo miró, y por alguna razón no fue capaz de mentir. Clara. ¿Clara qué? Clara. Ramírez. Él parpadeó. Ramírez. Ese no era el apellido de su hija. ¿Y tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? No tengo relación con ella. Me criaron mis tíos, en Córdoba. Mi madre murió cuando yo era muy chica. Él se inclinó hacia adelante. El temblor en sus manos era ahora más evidente. ¿Tienes alguna foto de ella? ¿Mi mamá? No, creo que no, dijo, pero sus palabras salieron con menos certeza de la que hubiera querido. Como si algo, una parte enterrada de su memoria, empezara a agitarse. Él no sabía si gritar, llorar o salir corriendo. La camarera estaba confundida, casi asustada, pero algo dentro de ella se removía como un eco lejano. ¿Recuerdas algún otro nombre? ¿Alguna canción? ¿Alguna palabra rara que ella dijera? Señor, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué dice que esta pulsera era de su hija?, preguntó Clara, con la voz quebrada. El restaurante se llenaba de un silencio extraño, como si todos los ruidos se hubieran quedado al borde de la escena. Porque esa pulsera, dijo él, sacando el móvil tembloroso, fue hecha por ella. Por mi hija. Y solo existía una. La hice grabar por dentro, con su nombre. Por si algún día, por si pasaba algo. Él se quedó en silencio, desbloqueando el teléfono. Entró a una carpeta de fotos. Abrió una. Y allí estaba. Una niña con una sonrisa desbordante, mostrando su pulsera con orgullo. La misma. Las mismas cuentas. Las mismas grietas. Clara, ¿te duele la cabeza cuando escuchas gritos fuertes? La joven lo miró en silencio. Sí, desde siempre. No soporto los gritos. Él cerró los ojos de nuevo. Una lágrima se deslizó sin permiso. Eso también le pasaba a ella. Clara estaba ahora helada. Por dentro, algo se rompía, pero no dolía, aún. Era como si la verdad se arrastrara hacia ella con lentitud, y no supiera si quería correrle al encuentro o huir. ¿Y si mi madre no murió?, preguntó en voz baja. ¿Y si todo lo que me dijeron fue mentira? El millonario levantó la mirada. No dijo nada. Pero sus ojos gritaban algo que Clara aún no podía comprender. Y entonces, un cliente del fondo del restaurante se levantó, y al verlos, palideció. Clara no pudo evitar notar cómo el hombre del fondo, que estaba sentado solo con una copa de vino intacta, se había levantado con los ojos fijos en ella. Su andar era pausado, pero había algo inquietante en su expresión. Como si acabara de ver un fantasma. O como si la reconociera, demasiado bien. El millonario, aún sentado, se tensó al notar su presencia. Su mirada se endureció.
Clara los observaba a ambos como si estuviera en medio de algo que no entendía. Su pulsera temblaba con el leve latido de su muñeca. Clara, dijo el desconocido al llegar junto a ella. Dios mío, eres tú. Ella dio un paso atrás. Sentía el estómago retorcerse sin saber por qué. Perdón, ¿nos conocemos? Te llamabas Valentina, susurró él. Tenías apenas 3 años. Yo estuve ahí el día que... ¡Basta!, interrumpió el millonario, poniéndose de pie. Su voz no fue alta, pero heló el ambiente. No tienes derecho a hablarle. Tú no puedes decirme eso, Eduardo. No después de lo que hiciste, replicó el hombre, su tono aún más afilado, aunque sus ojos seguían sobre Clara. Ella apenas podía procesar. Su respiración se volvió errática. ¿Quién eres?, preguntó, casi rogando. Me llamo Raúl, dijo el hombre. Y yo fui parte de la seguridad privada de tu madre. La verdadera madre que te buscaría aun si tuviera que cruzar un desierto con las manos vacías. Ya no digas más. Eduardo golpeó la mesa con la palma abierta. Nadie en el restaurante se atrevió a moverse. Clara sintió que todo a su alrededor se había detenido. Raúl se giró hacia él, dolido, pero firme. No lo hagas otra vez. No le quites la verdad. No le robes otros 20 años. Clara los miraba a ambos. Sabía que algo estaba a punto de estallar. Y sabía también que ya no había vuelta atrás. No importaba si dolía. Necesitaba saber. ¿Qué pasó con mi madre?, preguntó, con voz ronca, dirigiéndose al millonario. Él bajó la mirada. ¿La abandonaste?, insistió ella. Él no respondió. Raúl respiró hondo. ¿Quieres saberlo todo, Clara? Ella lo miró, con los ojos cristalizados. Sí, dijo, apenas audible. Eduardo no respondió de inmediato. Su mandíbula estaba tensa, como si estuviera masticando una verdad que le quemaba desde adentro. La mirada de Clara lo atravesaba. No te atrevas a mentirle ahora, dijo Raúl con desprecio. No después de todo lo que hiciste. Pero Eduardo no lo miró. No le respondió. Solo bajó la cabeza. Por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron. No fui yo quien la alejó, dijo con voz apagada. Fue ella. El silencio se hizo espeso. Clara tragó saliva. ¿Mi madre? Él asintió lentamente. Tu madre y yo no éramos compatibles. Éramos 2 personas rotas que intentaron construir una casa con los pedazos de su pasado. Y tú fuiste lo único puro que salió de todo eso. Raúl apretó los puños, pero Clara lo detuvo con una mano. Necesitaba escuchar esto. Entonces, ¿ella me llevó? Eduardo respiró hondo. Sus ojos estaban en otra época. Una noche discutimos. No fue la primera, ni la peor. Pero algo en ella cambió. Ya no me miraba con miedo. Me miraba con odio, y con decisión. Se fue sin avisar. Se llevó a Valen, tragó saliva, a ti. Nadie supo a dónde. Durante meses. Yo la busqué. Contraté detectives. Hice lo imposible sin llamar la atención de la prensa. No quería arrastrarte a ese mundo. Pero nunca dijiste nada, susurró Raúl. Nunca denunciaste. Nunca fuiste a la policía. Porque, la voz de Eduardo se quebró de golpe, la última vez que alguien dijo haber visto a tu madre, Clara, estaba entrando a una clínica en el norte, con un niño. No contigo. Clara sintió un vacío en el pecho. ¿Un niño? ¿Otro hijo? Pensé que te habían matado. La voz de Eduardo era apenas un hilo. Me volví loco. Creí que nunca más iba a verte. Pero nunca dejé de buscar. Cada vez que alguien hablaba de una niña abandonada, o una adopción ilegal, o un hogar lleno de silencio, yo estaba ahí. Y nada. Solo más cicatrices. Raúl apretó la mandíbula. Su expresión era dura, pero incluso él parecía afectado. ¿Y entonces?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. ¿Cómo es que ahora estoy aquí, con esta pulsera? Eduardo no respondió aún. Sus ojos se clavaron en ella. Luego los bajó a su muñeca. Y por fin, con un suspiro derrotado, dijo. ¿Por qué? Alguien te escondió. Alguien te borró. No puedo, dijo Clara, negando con la cabeza, la voz rota, no puedo seguir escuchando palabras. Ustedes 2, me están hablando como si supieran quién soy. Como si yo fuera de alguno. Pero yo no sé si confiar en ti, miró a Eduardo, ni en ti, miró a Raúl. Ambos hombres guardaron silencio.
Necesito ver algo. Algo real. Fotos, documentos, algo que no se pueda inventar. Eduardo bajó la cabeza. Asintió una sola vez. Raúl desvió la mirada. Algo en sus ojos dijo que no lo sorprendía. Está bien, dijo Eduardo al fin. Ven conmigo. Ahora. Clara dudó. Su turno aún no había terminado, su delantal seguía puesto. Pero eso ya no importaba. Media hora después. El coche se detuvo frente a una casa que no era una mansión. Nada de lo que Clara imaginó de un millonario. Era una casa antigua, con ventanas que se notaban cerradas desde hacía años. Silenciosa. Dolorosa. Eduardo la guió por un pasillo en penumbra. Había retratos en las paredes, pero ninguno mostraba rostros. Pinturas de paisajes, lugares lejanos, vacíos. Llegaron a una habitación cerrada con llave. Eduardo la abrió con lentitud. El aire dentro olía a encierro, a recuerdos no ventilados. No entré aquí desde hace años, dijo, y su voz se quebró. La habitación era una cápsula del pasado. Juguetes guardados con mimo, una camita pequeña con sábanas dobladas. Y sobre una cómoda, una caja de madera. Eduardo se acercó, temblando. Abrió la caja. Clara no respiraba. Primero, sacó una hoja de papel doblada con marcas de lágrimas antiguas. Era un dibujo. Torpe, infantil. Dos figuras tomadas de la mano, con nombres escritos con letras desordenadas, Papi y Vale. Después, fotos. Una a una. Clara sintió que se abría una grieta en su pecho. Ella, de niña, inconfundible, tenía la misma mirada, la misma sonrisa torcida. Y la pulsera. Siempre la pulsera. ¿Quién te tomó estas fotos? Preguntó con la voz apagada. Yo, dijo él, sin mirarla. Yo las tomé. Había otra, ella dormida en su regazo, con un peluche apretado. Otro dibujo. Una hoja rota de cuaderno escolar donde, con letra temblorosa, se leía, Te amo, papá. Clara no podía moverse. ¿Por qué guardaste esto? Porque nunca te solté, respondió él. Porque cada noche rezaba por verte otra vez. Aunque sea, para saber si estabas viva. Clara lo miró. Por primera vez, sin rabia. Con un dolor nuevo. ¿Qué más hay ahí? Susurró. Eduardo rebuscó. Sacó una hoja más. Una hoja con un certificado. Acta de nacimiento. Nombre, Valentina Ortega León. Padre, Eduardo Ortega. Madre, Daniela León. Clara lo tomó con manos temblorosas. Sabía que no era una prueba definitiva, pero era como mirar su nombre verdadero por primera vez. ¿Valentina? Susurró. Sí, dijo Eduardo. Tu verdadero nombre. Lo elegí por tu abuela. Clara se llevó las manos al rostro. Lloró en silencio. Lloró por todo lo que no recordaba. Por todo lo que le habían borrado. Y por ese nombre que sonaba más suyo que el que había usado toda su vida. Pero justo en ese momento, el teléfono de Eduardo vibró. Él miró la pantalla. Su rostro cambió. Clara notó el temblor en su mano. ¿Qué pasa? Eduardo no respondió. ¿Qué pasa? Repitió, con voz más firme. Él la miró, como si no supiera cómo decirlo. Es Raúl, está en la puerta. Y dice que no estamos seguros aquí. Eduardo guardó rápido la caja de recuerdos, con movimientos torpes, como si tuviera miedo de que algo los interrumpiera antes de tiempo. Clara lo siguió sin decir palabra, aún con las lágrimas secas en su rostro. Bajaron las escaleras. Cuando Eduardo abrió la puerta, Raúl ya estaba allí, bajo la luz débil del porche. No parecía agresivo, pero estaba nervioso. Más que antes. Su mirada iba de Eduardo a Clara, como si buscara leer lo que había pasado entre ellos. ¿Qué significa eso de que no estamos seguros? Preguntó Eduardo. Raúl miró a Clara. Su voz fue firme. No tienen mucho tiempo. Alguien más también te buscaba, Clara. Desde hace años. Pero no para devolverte a tu familia. Para ocultarte para siempre. Clara se quedó helada. ¿Quién? Raúl hizo una pausa larga. Muy larga. La familia de tu madre. Eduardo frunció el ceño. ¿Daniela? No, sus padres murieron hace años. No hablo de sus padres, dijo Raúl. Hablo de su hermano. Ese que se metió con gente pesada. Ese al que le debían favores. El que siempre quiso quitarte del mapa para protegerse. Clara era un riesgo,
y un secreto que él no podía dejar suelto. ¿Me estás diciendo que alguien me escondió para proteger a ese tipo? Y lo peor, agregó Raúl, es que puede que todavía esté buscándola. Eduardo apretó los puños. Clara retrocedió un paso. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque se enteró que estás viva. No sé cómo, pero lo sabe. Y si llegas a recuperar tu identidad oficialmente, todo lo que ese hombre hizo podría derrumbarse. Clara sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. ¿Y qué se supone que haga ahora? Preguntó, ahogándose entre las palabras. Raúl la miró con seriedad. Tenés que decidir si querés saber todo. Si querés enfrentarlo. Porque si das ese paso, no hay vuelta atrás. Eduardo, aún sin confiar plenamente en Raúl, mira a Clara. Por primera vez, le da a ella la elección. Lo que hagas, lo haré contigo, dijo él, con voz grave. Pero esta es tu historia. Tú decides qué hacemos ahora. No puedo. No ahora, dijo Clara, con la voz partida. Se abrazó a sí misma, como si buscara sostenerse desde adentro. Raúl bajó la mirada. Eduardo, en cambio, la observó en silencio, sin presionar. Como si comprendiera demasiado bien lo que es vivir con un corazón hecho jirones. Necesito pensar. Procesar. Esto es demasiado. Se llevó las manos al rostro, tragando aire, como si estuviera aprendiendo a respirar otra vez. Raúl asintió, aunque algo en su mandíbula seguía tenso. Te entiendo, dijo. Pero Clara, no tenemos mucho tiempo. No es paranoia. No es exageración. Este tipo, es oscuro. Si supo que estás viva, va a querer silenciar todo antes de que lo señales con nombre y apellido. ¿Cómo supo? Preguntó Eduardo. Raúl dudó. Hay rumores de que alguien filtró algo. Tal vez fue la pulsera, alguien la vio, alguien ató cabos. No lo sé, pero desde hace 2 días, me siguen. Clara sintió que algo en su espalda se erizaba. Un frío que no venía del aire. ¿Te siguen? Sí. A veces es un coche negro. A veces, una mujer. No se acercan. Pero están ahí. Vi uno estacionado cerca del restaurante antes de entrar, miró a Eduardo, y uno más a una cuadra de aquí. Clara dio un paso atrás, tambaleando. Eduardo la sostuvo suavemente del brazo. No con fuerza. Con cuidado. Podemos irnos, si quieres. Tengo un lugar fuera de la ciudad. Seguro. Nadie sabe que existe, dijo él. ¿Y si solo es paranoia? ¿Y si todo esto es una locura en mi cabeza? Raúl se acercó. Le mostró su móvil. Una foto borrosa, tomada desde una ventana. Un coche negro. Placas tapadas con barro. Un rostro al volante, pero no se distinguía bien. Solo una silueta. Clara lo miró. No reconocía nada, pero su cuerpo sí. Su cuerpo se tensó, como si algo lejano, enterrado, despertara. Un recuerdo que aún no tenía forma, pero tenía miedo. No es una locura, dijo Raúl. Es tu vida. Y no te la van a quitar otra vez. Clara respiró hondo. Su mirada se perdió en el umbral de la puerta. No sabía si dar un paso adelante, o encerrarse para siempre. Pero algo dentro de ella, algo en su sangre le decía que no estaba sola esta vez. Dame esta noche, susurró. Solo una noche para pensar. ¿Y mañana? ¿Mañana? Preguntó Eduardo, con voz temblorosa. Mañana, vamos a buscarlo. Pero mientras todos intentaban recomponerse, afuera, en la oscuridad, un auto se encendía lentamente. Las luces no se prendieron. Solo el motor. Esperando. Paciencia de cazador. Y dentro del coche, una voz seca decía al teléfono. Sí. Confirmado. La chica está con él. Parece que lo recuerda. La noche cayó como un manto pesado. La casa permanecía en penumbras, con las luces apagadas por precaución. Clara estaba recostada en el pequeño cuarto donde, años atrás, había dormido como Valentina sin saberlo. No podía cerrar los ojos. Sentía el peso de todo lo que se le venía encima. Eduardo estaba despierto también. Sentado en una silla, con una pistola vieja que no había usado en décadas, sobre la mesa. Raúl había salido a verificar la zona, pero ya llevaba más de 1 hora sin regresar. El silencio era inquietante, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces, un golpe seco en la puerta de entrada. No fuerte, no desesperado. Solo 2 golpes.
como una señal. Eduardo se puso de pie de inmediato. Clara, susurró, acercándose. Despierta. Ven. Ella se levantó sin preguntar. Su cuerpo ya sabía que algo estaba mal. ¿Es Raúl? No creo. Otro golpe. Esta vez en la ventana de la sala. Clara sintió un escalofrío. No gritó. Solo se quedó quieta. Eduardo la llevó hasta el fondo de la casa, donde una trampilla daba acceso a un cuarto subterráneo que usaba como depósito. Escóndete aquí, le dijo, mientras le pasaba una linterna. No hagas ruido. No importa lo que escuches. ¿Y tú? Voy a hablar con ellos. No dejaré que te toquen. Ella lo miró. El corazón a punto de salirse del pecho. No me dejes sola otra vez. Él la abrazó. No dijo nada. Solo le apretó la espalda, como si quisiera grabarse su forma. La trampilla se cerró. En la sala principal, Eduardo apuntó a la puerta con el arma. Cada segundo era una eternidad. Hasta que la cerradura giró. Muy despacio. Alguien tenía la llave. Eduardo retrocedió 2 pasos. La puerta se abrió. Y entraron 2 hombres vestidos de negro, sin decir palabra. Rostros cubiertos con pasamontañas. Uno traía algo que parecía un tubo metálico. El otro, un teléfono. El primero lo vio. Y sin dudar, lo golpeó en la cabeza. Eduardo cayó al suelo con un gemido seco. La pistola voló lejos. No está aquí, dijo uno. Busquen bien. No se va de esta casa, respondió el otro. Mientras ellos revisaban cada rincón, Clara temblaba bajo la trampilla. Escuchaba los pasos. Escuchaba cómo rompían muebles, cómo tiraban libros, cajones. Buscaban algo. O alguien. Y entonces, uno de ellos se acercó a la trampilla. Clara estaba encogida bajo la trampilla, entre cajas viejas y polvo. Tenía la linterna apagada, las manos temblorosas contra la boca, intentando que su respiración no sonara. Pasos. Justo sobre ella. El crujido de la madera antigua. El sonido que había escuchado tantas veces antes, pero nunca con el corazón latiendo tan fuerte. Nada en la cocina. Ni en los cuartos. ¿Estás seguro que era aquí? Dijo una voz masculina. Sí. Ella entró con él, respondió el otro. Y entonces, una pausa. Un silencio que lo llenó todo. ¿Y esa trampilla? Clara sintió como se le helaba la sangre. No podía moverse. El cuerpo le pedía gritar. Pero se quedó inmóvil. Invisible. Inmóvil. Crack. El sonido de algo siendo movido. La madera cediendo. Ella cerró los ojos. El hombre golpeó 2 veces la trampilla. ¿Está cerrada con candado? No. Solo ajustada. ¿La abrimos? No. Si está escondida ahí, mejor no hacer ruido. Llévatela entera. ¿Entera? Sí. Ayúdame. Levantamos la tapa con todo el marco. Nos la llevamos al camión. Ya lo abrirán allá. Clara sintió que el mundo se rompía a su alrededor. Iban a llevársela entera. Como un paquete. Como si fuera un objeto. Como si no tuviera nombre. Vamos. Ahora, dijo el otro, arrastrando una caja que crujía. En ese momento, Clara notó un detalle que podría salvarla. Una ranura. Pequeña. Al fondo del cuarto. Por donde entraba aire. Tal vez una salida de mantenimiento. Tal vez. Empezó a arrastrarse lentamente hacia ella, sin hacer ruido. Cada movimiento, un temblor. Cada respiro, un latido de despedida. Arrastró su cuerpo entre los fierros oxidados. Trozos de recuerdos cayeron detrás. Una muñeca rota. Un dibujo mojado. Y la pulsera, a punto de romperse. Pero salió. Rasgó su ropa. Se ensució el rostro. Se arañó los brazos. Y salió por debajo de la casa. A gatas. Al barro. A la noche. Libre. Pero sola. Desde ahí, vio cómo los hombres sacaban la trampilla completa. La cargaban al vehículo. Se reían. Se chocaban los hombros. Creían que la tenían. Clara, desde la oscuridad, los vio irse. Y cuando se fueron, cayó de rodillas. Y lloró. No de miedo. No de rabia. Sino de haber sobrevivido. Pero alguien más la estaba observando. Desde los árboles. No con armas. No con furia. Con ojos que conocían su historia mejor que ella. Una figura se acercó despacio. Y susurró,
con voz quebrada. Valentina, Valentina, repitió la voz. Clara se congeló. Aún arrodillada en el barro, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas, giró lentamente hacia donde venía el susurro. Una figura se asomó entre los árboles. No corrió. No gritó. Solo avanzó con una mezcla de miedo y esperanza, como si tuviera siglos esperando ese momento. Como si una palabra mal dicha pudiera romperlo todo. Clara se levantó con dificultad. La linterna del bolsillo iluminó por un instante ese rostro. Y entonces, el tiempo se quebró. La reconoció. No con la mente, sino con la piel. Con los huesos. Con los sueños que tuvo de niña y nunca supo de dónde venían. «¿Mamá?», susurró. Como si la palabra doliera. Como si fuera demasiado grande para salir por su boca. La mujer se tapó los labios con la mano. Sus ojos ya estaban llenos. Asintió. «Sí, mi amor». «¿Pero cómo? ¿Por qué?». La mujer cayó de rodillas. Clara también. Se abrazaron sin fuerza. Sin control. No como dos personas que se reencuentran. Sino como dos mitades que vuelven a ser una. Lloraron. Sin hablar. Hasta que las palabras comenzaron a salir solas, entrecortadas. «Me dijeron que habías muerto», dijo Clara. «Quisieron hacerte desaparecer», susurró la madre. «Me la arrebataron. Me quitaron todo. Te busqué incluso cuando ya no creía poder encontrarte. Incluso cuando pensé que era mejor que no supieras nada. Por tu seguridad. ¿Fuiste tú la que me dejó con esa familia? No. Fue tu tío. Me drogó. Me encerró. Inventó mi muerte. Y te entregó como si fueras basura. Todo para protegerse. Y nadie me creyó». Clara la miró. El pecho le dolía como si lo tuviera en carne viva. «¿Por qué apareciste ahora?». «Porque alguien me avisó. Alguien que aún tenía conciencia. Un viejo amigo que oyó rumores, vio fotos, y me contactó». «¿Quién?». «Raúl». Clara cerró los ojos. Sintió una ráfaga de culpa. Había desconfiado de él. Y ahora, había desaparecido. ¿Él está vivo? No lo sé. Lo vi hace 2 noches. Fue él quien me dijo que estabas con Eduardo. ¿Sabías que estaba vivo? ¿Mi padre?». La mujer dudó. «Pensé que sí. Pero, no sabía si él te buscaría. Si seguiría igual». «No siguió igual», dijo Clara. «Me guardó. Me esperó. Me lloró cada noche». Su madre bajó la cabeza. «Entonces, hice bien en venir». El silencio volvió. Pero era otro silencio. Uno más cálido. Uno que empezaba a cerrar heridas. Pero entonces, a lo lejos, un disparo. Y luego otro. Las dos se miraron. «Eduardo», dijo Clara. Se pusieron de pie. La adrenalina venciendo el miedo. «Tenemos que volver». Clara no dudó. Su madre tampoco. Corrieron. El barro les salpicaba los tobillos, los árboles pasaban como sombras. La casa de Eduardo estaba ahí, inmóvil, pero ya no era la misma. 2 disparos la habían cambiado para siempre. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta. La trampilla arrancada. Y sangre en el marco. Clara entró primero. El corazón martillando. «Papá». Gritó sin pensar. La palabra se le escapó sola. Ya no tenía vergüenza. «Raúl». No hubo respuesta. Hasta que, una voz débil surgió del fondo del pasillo. «Aquí». Clara corrió. Lo encontró sentado contra la pared. Eduardo. Con la camisa empapada en rojo. Pero vivo. Sangrando, pero sonriendo. «Lo saqué», susurró. Uno cayó. El otro, escapó. Clara se arrodilló frente a él. Su madre lo miraba con ojos vidriosos. «¿Te duele?». «No tanto como haberte perdido». «No digas eso. ¿Eres tú, Daniela?», preguntó él, mirando a la mujer. Ella asintió. Ambos se miraron por segundos. No había rencor. Solo cansancio. Y un alivio triste. «No importa cómo terminamos», dijo ella. «Lo único que hicimos bien fue a ella». Clara cerró los ojos. Se quebró. Ya no por dolor, sino por haberlo encontrado todo, al fin. Días después. Los periódicos hablaban de un caso cerrado, por fin, después de más de 20 años. El nombre del tío fue revelado. Clara recuperó su identidad legal,
Valentina Ortega León. Pero no dejó de llamarse Clara. Llevaba los dos nombres. Como quien carga una vida y empieza otra. Raúl sobrevivió. Eduardo sanó. Daniela volvió a hablar en voz alta. Y Clara decidió no huir más. Volvió al restaurante un mes después. Pero no como camarera, sino como dueña. Le puso otro nombre. Uno simple, lleno de memoria. La pulsera. La llevaba aún en su muñeca. Rota, vieja, pero suya. Como su historia. Como todo lo que ya nadie podría arrebatarle.